presentarse y contarnos su área de especialización? Claro que sí, pues mi nombre es Onitzet Corona Mejía. Está un poco enredado, al revés es destino. Generalmente me dicen Oni, pero es Onitzet. Es algo peculiar porque tiene que ver con, pues igual mi formación, ¿no? Viendo desde el punto de vista de otra situación, pues mi nombre es ser la medicina de personas. Tiene que ver, obviamente, desde mi formación, como lo mencionas que es importante, ¿no? Quería mencionarlo. Es mi nombre así, Juanitzet Corona Mejía. Yo soy psicóloga de licenciatura y mi especialidad es en psicología educativa. En mi experiencia, pues he trabajado mucho en el área, al inicio, en el área laboral de la psicología. Tenemos muchas ramas en dos empresas reconocidas como Peñafiel y Maseca, en el área de recursos humanos. Ahí yo me percaté que obviamente como en cualquier área es muy importante la psicología, el entender el porqué de la conducta humana. Sin embargo, pues me incliné por la psicología educativa. Creo que la raíz de toda sociedad está en eso. En la educación es un tema muy complejo, ¿no? Viendo pues en la parte de mi experiencia, como les comentaba, pues he sido maestra y orientadora. Maestra en primaria, en segundo grado, orientadora en secundaria eh, pues de distintos grados por distinto tiempo, ¿no? Entonces ahí como orientador no nada más te haces cargo como de la parte formativa, el intervenir con maestros, con papás, con alumnos, sino también como que nos avientan, ¿no? A dar clase. Esto es muy enriquecedor porque te permite conocer a los alumnos y te das cuenta de un buen de situaciones que influyen en el proceso educativo, que no son máquinas que nada más van y aprenden. Todo su contexto influye en su aprendizaje. Desde ahí, desde que yo estuve en secundaria, dije, tengo que saber más. Por eso ya tenía como la duda de la parte de la psicología educativa, ¿no? De por qué existe, qué abarca, ¿no? Yo sentía que la psicología sí es una buena arma, pero como me llamaba mucho la atención la parte educativa, pues me aventé a la maestría en psicología educativa, justamente. Yo la buscaba en pedagogía, pero no se reunió como en los alumnos mínimos para que la abrieran. Entonces, checando el plan de estudios, pues era casi lo mismo, ¿no? Entonces, en la parte de secundaria, orientadora y maestra, y también orientadora y maestra en prepa, lo mismo. Lo mismo, nada más que etapas distintas y ya situaciones más graves, más delicadas, ¿no? Que se vienen reflejando desde secundaria. Ya en prepa, muchos tipos de consumo, embarazo, drogas, alcohol, problemas emocionales, conductuales, su rendimiento académico. Entonces también he tenido como la oportunidad de estar en esa etapa. Y actualmente soy maestra de universidad en distintas carreras. Yo amo mucho mi carrera porque da para mucho. Estoy en la parte de derecho, administración, algunas en ingeniería, en psicología y en pedagogía, porque su tronco común es eso, entender al ser humano. Entonces, pues tanto de la parte de psicología como psicología educativa es muy vasto, ¿no? Donde entramos, donde podemos dar como un granito de arena. Entonces, aparte de trabajar ahí, tengo mi consultorio. Aquí el enfoque pues es cognitivo-conductual y por la especialidad que tengo, tengo muchos niños y muchos adolescentes. La parte de la psicología educativa abarca un buen de cosas, ¿no? Pero básicamente es como el contexto sociofamiliar, sociocultural, emocional, integral del alumno y de mis pacientes, por ejemplo, influyen en su rendimiento académico. También pues la parte de ya trastornos, síndromes, discapacidades, cómo es su proceso de aprendizaje, cómo es que se trabaja específicamente con ellos, problemas de conducta emocionales, generalmente me los canalizan. Entonces suelo trabajar mucho con papás también, porque es una triada. No, no es como que yo pueda hacer magia un día, un ratito con ellos y que los papás se excluyan. También algunos quienes lo permiten, pues trabajo mucho con los maestros.
quienes permiten como el acercamiento. Y hay algunos que, pues, un poco más tradicionalistas, algunos no creen en la psicología y hay de todo, ¿no? Pero dentro de lo posible creo que es muy contribuida y muy necesaria en la sociedad. Entonces, pues ese es como mi área de especialidad, la educación. ¿Qué él te decía? La educación es un término muy complejo. Ese sería mi presentación, mi formación. Ok, ok. Pues sí, la psicología es muy extensa, ¿no? Y también ya he Sí, trabajado con varias edades, ¿no? En niños y adolescentes. así es. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Ha trabajado temas relacionados con autoestima, imagen corporal o sexualización en jóvenes? Muchísimo, muchísimo. Te comentaba que pues la mayoría, tengo muchos jóvenes, adultos también, pero con ellos se trabaja distinto. Justo el impacto que vienen arrastrando de estos temas que mencionas desde su infancia, desde la adolescencia. Como la mayoría que tengo son ellos, justamente es de los que más se trabajan. Toda su autopercepción, su autoconcepto, la despersonalización que viven eh, por distintas situaciones, pero sí es lo que más se trabaja. Ok, ok. Desde su experiencia, qué tan presente está esta problemática hoy en día? Yo creo que un 90%. La razón es muy compleja y te digo, depende de cada paciente, pero se analiza, se le rasca ahí la situación desde la formación individual, que es biológica, psicológica o social, o desde la formación colectiva de un ser humano, que es familia, escuela, amigos, trabajo, si van a algún club, su comunidad y, te decía al inicio, su cultura y su país, el estado, porque aunque somos de México, por ejemplo, tengo algunos pacientes que son de Tijuana, algunos que son de Veracruz y la cultura es distinta, aunque somos del mismo país, cambia la percepción de qué somos y por qué somos. Entonces es muy, muy complejo, pero a pesar de eso sí está presente este tema que mencionas. Ok, ok. ¿Cómo definiría la psicología la hipersexualización? Es una alteración. La sexualidad viene del término de sexualidad. Manejamos como, te digo, esta formación colectiva e individual en un ser humano. Todo tiene o todo maneja un equilibrio. De hecho, la OMS maneja el término de salud no nada más como físico, sino una homeostasis o un equilibrio biopsicosociocultural. ¿Qué es esto? O sea, de cajón nos está diciendo un equilibrio. Como seres humanos necesitamos un equilibrio. Aquí la palabra hiper es como mucho, como exagerado, como fuera del rango, ¿no? Hasta arriba. Y también está en cualquier situación, cualquier trastorno, cualquier concepto que manejemos, también está el hipo, como está comúnmente, ¿no? El TDAH es hiperactividad, o sea, mucha. Pero también hay hipo en otras enfermedades, ¿no? Hipertiroidismo o hiper. Pero aquí este concepto más o menos te explico el hiper, porque la sexualidad es algo natural y necesario, que implica educación. Sin embargo, como te digo, tiene mucha carga de tabúes, de mucha carga social, cultural, de prejuicios, de estereotipos que muchas veces no se educan desde casa, desde cómo se le llama, desde que es algo malo, algún pecado. Desde ahí creo que empezamos desde la psicología a interpretar ciertas alteraciones mentales o de percepción. Justamente eso es la hipersexualidad. ¿No? Porque se sale del rango del equilibrio, porque no podemos tenerla hasta abajo, o sea, nula, porque va a causar alteraciones mentales, emocionales, psicológicas, ¿no? De interacción con los demás. O hiper, que es lo que tú mencionas, es como la sobreestimulación de la sexualidad. Es un concepto que ya rebasó el ser humano, que obviamente, como se está rebasando el límite, ¿no?
todo lo que yo haga rebasa ese límite. El cerebro trabaja por hábitos. Tiene que ver, lo interpretamos mucho con una situación compensatoria, una situación que viene, hay muchos autores que dicen muchas percepciones, ¿no? Pero básicamente viene de un sentido de necesidad de apego, de necesidad de compensación, ciertos rasgos de ansiedad, de ese sentimiento que se transgrede a ya tomarlo en otro concepto, ¿no? La sexualidad, donde generalmente en redes sociales es un placer inmediato, que está perdiendo el concepto natural del ser humano, donde te digo que es necesario, y se está volviendo en un límite inmediato y otro concepto. Entonces, más o menos así es como lo percibimos, que, y aparte como tiene mucha carga social, cultural, con distintas perspectivas, depende mucho el impacto y la cultura en el que está ese ser humano que la vive. Ok, ok, ok. ¿Qué factores influyen para que sean hipersexualizadas? Am, las mujeres específicamente, Ajá, como desde otro punto de vista. porque también lo viven los hombres. Sí, Nada más, también. sí, Ajá, sí, usted siga, siga. sí, nada Disculpe. más que en mujeres está más marcado, porque ¿cuál es el estereotipo de la mujer que se pide? Y si lo estoy cumpliendo, ¿no? Y si no, ¿qué adjetivo me pongo o qué adjetivo me ponen? Socialmente, ahorita como está mucho la parte de redes sociales, lo vemos en todos lados, te digo, desde la familia, en la tele, el cuerpo perfecto, el color perfecto, el cabello perfecto. Creo que desde ahí aterrizar y jalar a un ser humano que la perfección, para empezar, no existe, pero hay modos de alcanzarlo, ¿no? Ficticiamente, y es donde empieza él, pues, querer encajar. Se vive una despersonalización. Despersonalización es dejar de ser lo que yo soy, perder mi esencia con tal de encajar. Y como te digo que es un placer inmediato, tiene que ver obviamente con los likes, con qué obtengo yo, como se llama red social, qué obtengo yo para contribuir a mi autoestima. ¿Cuántos likes tengo? ¿Quién me comentó? Ya ahorita está un poco más grave porque ya ves que hay, antes era solo el like, ¿no? Ahorita ya es como el me importa, me encanta, me entristece, ¿no? Me parece. Ajá. O sea, ya hay un enlace psicológico. Nosotros como psicólogos tenemos como una ecuación conductual. Analizamos qué detona cada emoción. Las emociones son iguales a conductas y las conductas son iguales a la vida que tú estás llevando. Si te das cuenta, los likes, tu tema, la hipersexualidad, tiene sí un enfoque psicológico. Porque, por ejemplo, si yo me hipersexualizo, tengo como una intención, te decía ahorita, tiene una intención. ¿Cuál es? Reforzar mi autoestima, mostrarme que encajo, verme bonita. Generalmente es donde muestran más partes de su cuerpo, que te decía que también hombres, partes de su cuerpo que se sexualizan, que sabemos que va a tener un impacto, ¿no? Partes específicas del cuerpo. Y eso tiene un porqué es como mi alimento. Es como si yo tengo hambre, yo voy a buscar eso. Y te decía, es aún más grave porque las reacciones en cualquier red social tienen esa denominación, directamente emocional. Te digo, las emociones pues son de cajón mi personalidad, porque es lo que yo estoy haciendo con mis conductas. Mi reacción emocional son mis conductas, ¿no? Entonces ahí están las emociones, tristeza, felicidad, enojo, me faltó, me parece, ¿no? Miedo. Y el like, a veces he interpretado con mis pacientes, les mueve mucho esta parte de reacción en qué piensan de ellos emocionalmente y eso les mueve. Entonces están perdidos en lo que dicen de ellos, esperando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un antecedente, como te digo, tiene que ver como un sentido de hambre. Yo tengo hambre, me voy a alimentar de eso, pero es ficticio, es superficial.
¿no? Y tiene que ver mucho con la percepción. Quizá para el otro le pareció gracioso, pero yo ya lo tomé ofensivo. Entonces sí o sí impacta en autoconcepto, autoestima, despersonalización y es una alteración mental. Sí, sí.